Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ahora nos vamos directamente a través de la magia de la radio, directamente nos vamos a la capital del reino, a Madrid, y allí nos está esperando, bueno, para mí un maestro y un referente en el sector turístico español, aparte un analista de políticas internacional tremendo, que fue el primer presidente de la gran empresa Tour España, que funciona estupendamente, y bueno, y que estuvo después posteriormente destinado en las embajadas, en las oficinas de turismo más importantes de este planeta. Don Ignacio Vasallo, maestro, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Da gusto empezar la mañana así, bueno. Con esas alabanzas. Bueno, lo que es cierto, ¿no? Bueno, eso es lo que decís vosotros y yo os lo agradezco mucho. Bueno, maestro, ¿cómo está el turismo? Porque notamos que empieza en España a frenarse un poquito lo que es la evolución turística. Bueno, vamos a ver. No se está frenando la evolución turística. Digamos que se está reduciendo el ritmo de crecimiento, que era imposible de mantener. O sea, tenemos un efecto champán inmediatamente después de la pandemia, que explotó en el año 2023 y 2024, pero ese ritmo era imposible de seguir. Durante esos 2 años el crecimiento en términos económicos, yo no voy a hablar en términos de número de visitantes y tal, que tiene mucha menos importancia. En términos económicos, en el 2023 y el 2024 el turismo creció al doble de la economía española, o sea, creció un 6%, en visitantes creció más, pero en aportación al PIB creció un 6%, mientras que la economía había crecido del orden del 3%, que es una magnífica cifra. O sea, crecer al 3% es ser el país europeo que más crece con diferencia. Pero el turismo creció al doble y eso no es sostenible. Mientras que actualmente estamos creciendo al mismo nivel que la economía, al 3%. El problema no es un problema español, aunque aquí evidentemente han crecido mucho los precios de los vuelos y de los hoteles, es decir, la inflación turística es más alta que la inflación general del país, pero como digo, el problema no está en España, sino el problema no hay más que echar una ojeada a la situación política y económica de nuestros clientes para darnos cuenta de que es un milagro que sigamos teniendo estas magníficas cifras turísticas. En primer lugar, hay una situación de guerra en el este que afecta seriamente pues a todos los países escandinavos, que son buenos clientes de España, sobre todo, bueno, los grandes, ¿no? Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega son magníficos clientes de España. Afecta a Polonia, que es un mercado emergente muy poderoso, afecta a Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los problemas geoestratégicos, por no hablar de los de Oriente Medio, que también generan inseguridad. Pero luego están los problemas de carácter económico, que son, en mi opinión, los que más influyen. O sea, el factor decisivo para tomar la decisión de viajar es la renta disponible, el dinero que tenga la gente para venir. Entonces aquí estamos en una situación en que Alemania no creció nada durante estos 2 últimos años, está sumida en una crisis económica muy seria, en el que su principal motor de desarrollo, que es el automóvil, está sufriendo la competencia china y está en serias dificultades, y la prueba está en que el Partido Demócrata Cristiano en el poder, con Merz, está teniendo serios problemas
por su derecha, con la AFP, con la Alternative for Deutschland, que en cada elección de cada uno de los estados en que se van celebrando, pues incrementa su porcentaje de voto. En Francia no hace falta explicarlo. Les dura menos un primer ministro que unas vacaciones en España. Y entonces, claro, ahí eso también produce una incertidumbre. Y uno de los motivos, como hemos visto, de la inseguridad en Francia es los intentos de reformar la edad de jubilación, pasarla de 62 a los 64 años, y los intentos de controlar el crecimiento continuado de la deuda pública, que está ya más allá del 110%. Recordemos que en España está justito, en algunos momentos un poco por encima y en otros por debajo del 100% de nuestro Producto Interior Bruto. En Italia, aunque aparentemente hay mucha más estabilidad política, que duda cabe, la situación económica de los últimos años ha hecho que los salarios reales deflactados sean un 7% inferiores a los que eran en el año 19, antes de la pandemia. Es decir, nosotros no tenemos un problema de oferta, sino que se nos está empezando un problema de demanda. Y no he terminado, eso es a los principales clientes nuestros. Pero ahora, si cruzamos el charco y vamos a América, pues ¿qué voy a contar? El principal problema que tenemos es que el dólar ha perdido respecto al euro cerca de un 20% de su valor en este año 2025, desde la llegada de Trump al poder, con lo que él llama las tarifas, los aranceles, y esa situación pues hace que los turistas americanos, excepto los más ricos, que a eso todas estas cosas no les afectan, ¿no? Pero que la clase media americana pues prefiera ir de vacaciones, en principio, a lugares del dólar. Que voy a contar de otro de los 3 mercados más importantes en su emisión a España, que es Argentina, que aunque la moneda local se ha recuperado en parte, pues ya ha vuelto a entrar en crisis, como lo hace periódicamente, y ha tenido que acudir al Tesoro de Estados Unidos para que les preste 20.000 millones de dólares, con lo que pagar la anterior con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, estamos en medio de una situación en que es muy difícil mantener unos buenos datos turísticos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que nuestros datos no crecemos como crecíamos antes, pero estamos en mejor situación que la mayor parte de nuestros competidores, porque ofrecemos proximidad a los mercados, seguridad, sobre todo en aspectos como la sanidad, y un número de frecuencias con los principales mercados origen de los turistas a España que ningún otro país puede ofrecer. Don Ignacio, ¿y qué le parece el crecimiento de Turquía? El crecimiento de Turquía es previsible. Tiene 2 motivos fundamentales. Uno es Alemania y Rusia, O sea, los dos mercados más importantes de Turquía son Alemania y Rusia. En Rusia no hace falta explicarlo. O sea, con sanciones en la mayor parte de los países europeos, con un convencimiento de que van a ser maltratados o no bien tratados en algunos de los destinos turísticos a los que iban anteriormente, pues se vuelcan hacia Turquía, que, digámoslo de una vez, tiene una magnífica oferta de costa, sobre todo en el producto del todo incluido, porque son construcciones hechas mucho más recientemente que en España. Son nuevas. Sí, claro, con zonas de playa que son prácticamente privadas, ¿no?, de los hoteles. Ahí está Antalya, por ejemplo. Claro. Antalya y Bodrum. Bodrum es uno de los magníficos destinos en estos momentos. Y luego, el otro factor de crecimiento es Alemania. En Alemania figuran como alemanes al entrar en la frontera, pero una gran parte del crecimiento son turcos que han adquirido la nacionalidad alemana y familias alemanas que
encuentran en Turquía una mejor oferta económica, en el todo incluido, que en situaciones económicas complicadas como las actuales, cualquier rebaja respecto a otros competidores es importante. Ya. Pero el crecimiento es importante, ¿eh? El turco. Sí, leí antes de ayer unas declaraciones del ministro turco diciendo que quieren posicionarse entre los 3 primeros destinos turísticos. Está en el quinto aproximadamente ahora, ¿eh? Está en el quinto, sí. Que quieren posicionarse entre los 3 primeros y bueno, no hay tiene espacio. Hay que pensar que Turquía es un país muy grande, tiene mucha costa. Tiene una serie de ventajas muy importantes, y eso hablando solamente del turismo de sol y playa. Si hablamos del turismo cultural, que todavía es incipiente en Turquía, excepto en la capital, vemos que los mejores restos griegos están en la costa turca. Sí. Es decir, que es un país con unas condiciones objetivamente muy importantes, pero con un problema también. Hay una cierta inseguridad en parte de la clientela europea respecto al crecimiento del integrismo islámico en Turquía. Por supuesto, en las zonas de costa se puede beber alcohol, en los hoteles para turistas, etcétera. Pero yo que he viajado muchas veces a Turquía, ya vengo observando desde hace años un camino hacia una mayor influencia del islamismo en las zonas alejadas de los centros turísticos, y eso genera inseguridad y preocupación. De todas maneras, en los centros turísticos hay mucha seguridad, y en Estambul también, ¿eh? Absolutamente. Eso es lo que he dicho. La seguridad en los centros turísticos está garantizado. Cuando hablo de inseguridad, no hablo de inseguridad física, sino de inseguridad psicológica. Ya. Antes de salir, una vez que están allí, evidentemente son lugares muy seguros, bien que se cuidan, que se cuidan, pero quien haya ido a Estambul con frecuencia podrá ver que simplemente con cruzar a la parte asiática, donde antes las mujeres no iban veladas, ahora no se ve a ninguna mujer con la cabeza al descubierto. Es decir, hay un regreso al islamismo y un retroceso en el proceso de secularización de la sociedad que inició Atatürk. Bueno, en Turquía una de los positivos o de las partes que hay que alabar es que el aeropuerto de Estambul se ha considerado ya otra vez el mejor aeropuerto de Europa. El nuevo aeropuerto, sí, claro. Pero es que, no solamente eso, es que, claro, está en función, tiene una situación privilegiada entre Asia y Europa, y compite directamente con los aeropuertos de los Emiratos. Tiene además una compañía aérea, la compañía fantástica, la Turkish, muy poderosa, muy competente, que como acabamos de ver ha comprado una participación importante en Europa, y entonces es normal que el nuevo aeropuerto pues alcance los 100 millones mucho antes que algunos de los competidores. O sea que efectivamente reúnen muchos de los requisitos para un crecimiento turístico adecuado. Bueno, otro de los competidores que también está otra vez creciendo es Egipto. Sí, pero Egipto, por supuesto, pero Egipto está todavía a otro nivel. O sea, Egipto está todavía a otro nivel, y ahí sí que la proximidad, aunque Egipto ahora en estos momentos tenga seguridad, no sabemos cuándo van a volver a empezar las manifestaciones, porque está pasando dificultades de carácter económico. No sabemos cuándo van a volver a empezar las manifestaciones de los que llaman la generación Z, como está ocurriendo, por ejemplo, en Marruecos. No sabemos cuándo puede volver a ocurrir eso, y estamos hablando de cifras muy inferiores. El conjunto del turismo egipcio es menos de la mitad que el turismo turco. O sea que eso es una parte muy importante, con un activo muy bueno,
que ocurrirá próximamente, que será la inauguración total del Museo Nacional, del Museo Nacional Egipcio, que no cabe duda de que será uno de los atractivos más importantes en el año 2026. Pero eso es un turismo, no es el turismo masivo de las familias que buscan sol y playa. ¿Y qué me dice de la costa toda desde Alejandría a Libia, que está llena de viviendas, de casas, de apartamentos, de hoteles? Sí, claro que sí. Si es que en cuanto hay una playa, ya hay una necesidad de construir, y buen clima, ya hay necesidad de construir inmediatamente, ¿no? O sea, es una cosa que surge, pero como sabemos nosotros mismos por experiencia, eso o se lleva a cabo de una manera muy ordenada, como se ha hecho en Turquía, que se ha hecho de manera muy ordenada, o si no, los problemas que hay desde el origen explotan en cualquier momento, como está pasando, por ejemplo, como ha pasado. ¿Por qué Sicilia, que reúne todo para ser un gran destino turístico, en cuanto hablamos de cifras está tan rezagada? Pues por eso, porque se construyó de manera caótica y, por supuesto, por temor también a algunos de los inversores, por temor a las actividades de la mafia, ¿no? De pedirles inmediatamente el picho, ¿no? El pago por sus teóricos servicios. Es decir, que la estabilidad del sistema, el sistema se rompe siempre por el eslabón más débil. O sea que para un sistema turístico funcione bien, y te voy a poner un ejemplo clarísimo, que es Benidorm. ¿Por qué funciona Benidorm tan bien? Pues porque tiene las condiciones objetivas naturales de la playa, del sol, del clima y tal, pero luego tiene a una sociedad que está detrás preocupada por el turismo, por el mantenimiento del turismo, unas autoridades que desde el comienzo han tenido mucho interés en que estuviera todo bien controlado, como lo ha estado, y un ecosistema global, ¿no?, dentro de la zona, pues que es muy positivo para el turismo, y eso no es tan fácil de crear, eso no se crea así automáticamente, eso se va creando con el paso de los años. ¿Qué me dice de Grecia, que también está creciendo? Todos están creciendo. Pero alguien, o sea, todos están creciendo. Claro, todos están creciendo, sobre todo, como digo, durante estos años del champán, ¿no? Lo que tenemos que ver ahora es cuando la tarta deje de crecer, porque hasta ahora hemos crecido todos porque la tarta ha crecido. Ya. Con lo cual nuestra parte de la tarta, sí, pero nuestra parte de la tarta ha sido proporcional al crecimiento. Si la tarta deja de crecer, empezará la lucha por lo que queda, ¿no? Y entonces ahí es donde nos veremos las caras, donde veremos si nuestra oferta es más segura, competitiva y eficaz que el de todos esos competidores que acaba de mencionar, o no. Yo personalmente creo que lo es. ¿Que lo es Grecia? No, que lo es España. Que lo es España, sí. Sí, que España reúne mejores condiciones que Grecia, sobre todo por el fenómeno más interesante que se está produciendo que se está produciendo últimamente, que es que octubre se está convirtiendo en el nuevo agosto, es decir, la extensión de la temporada de la que siempre habíamos hablado, siempre en todas las políticas turísticas de todos los gobiernos, porque en el caso del turismo las diferencias políticas entre unos partidos y otros son pequeñas, excepto últimamente con lo de la vivienda turística, ¿no? La vivienda vacacional, sí. Con la vivienda vacacional, sí. Que la extensión de la temporada es el fenómeno quizá más importante de lo que está ocurriendo, porque la gente que no depende de las vacaciones escolares, es decir, los que no son familias, las parejas y tal, pueden viajar en cualquier parte del año, y con el cambio climático no les importa, al contrario, están encantados en viajar en septiembre, octubre, en fechas en las que los precios son inferiores. Entonces habrá que ver
cómo competimos en octubre y noviembre, donde, no nos olvidemos, en Turquía y en Grecia, en el Mediterráneo oriental, las condiciones climatológicas no son las mismas que en nuestro Mediterráneo, sobre todo en la zona de Valencia, en la Costa Brava. Sí, la Costa Brava tiene ya un octubre y noviembre difíciles, pero en la costa del Mediterráneo, en la Costa del Sol y en las Canarias, las condiciones entre octubre y marzo del año siguiente son mucho mejores, las condiciones climáticas son mucho mejores que las de nuestros competidores. Bueno, le doy a otro competidor que sí, las condiciones climatológicas son muy parecidas, que es Marruecos, que también está disparado también. Bueno, sí, pero claro que está disparado. Cuando hay ebullición en el mundo del turismo, la gente, cuando hay efecto champán, Sí. Se derrama sobre todos los sitios, ¿no? Sí. Cuando la botella se vuelve a cerrar es cuando hay que ver de verdad quiénes compiten. Vamos a ver, Marruecos sí, pero también tiene sus dificultades. Lo estamos viendo con las manifestaciones en la calle de la generación Z, y no tiene los sistemas turísticos marroquíes, no están tan evolucionados como los españoles, y no tiene las conexiones aéreas tan frecuentes que tiene cada uno de los puntos españoles. Coja Tenerife, por ejemplo, el aeropuerto del sur de Tenerife, un solo destino, pues tiene conexiones, tiene 14, 15 conexiones con Gran Bretaña, con Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún aeropuerto marroquí tiene ni de lejos eso, ¿no? Ya. Pero tiene una cosa que es precio, mucho más barato. Tiene precio, y además el diferencial de precio se ha incrementado porque ellos tienen una mano de obra más barata que en España. La construcción nueva es más barata, es decir, tienen condiciones que pueden construir más barato, pero España tiene a cambio en que una gran parte de las instalaciones ya están amortizadas, o sea que no necesitan guardar una parte de los ingresos para pagar las deudas, ¿no? O sea que, claro, cada uno tenemos nuestras ventajas. Sería muy bonito que no tuviéramos competidores, ¿verdad? Pero ese mundo no existe. Ya. Bueno, esos son más o menos los competidores de invierno, porque en verano competimos ya con todo el mundo, ¿no? Pero hemos hablado de Turquía, de Egipto, de Grecia y de Marruecos, competidores importantes de media distancia, de cercanía con España. En verano entra a competir todo el mundo. Sí, pero incluso en invierno, por ejemplo, desde Escandinavia, el competidor más importante de Canarias es Tailandia. Sí. Es Tailandia, que sin pero eso estamos hablando de larga distancia ya, en larga distancia. No estoy de acuerdo con esa apreciación. Estamos hablando de un competidor de Canarias. Desde Estocolmo se tarda 1 hora más a Bangkok que a Tenerife o a Las Palmas. Claro, o sea que es que y es un mercado en crecimiento, o sea que es que ya esas diferenciaciones son claras cuando digamos compite que Mallorca o Bangkok. Pues no, Mallorca es corta distancia y Bangkok es larga distancia. Recordemos que la Tierra se achata por los polos, es decir, cuando de Estocolmo vuelan por el norte a Tailandia lo hacen en 7 horas. Pero cuando hablamos de Tenerife y Bangkok, desde el norte compiten directamente. O sea que es que ya la competencia ya no es tan clara como era anteriormente. Ahora hay muchos más competidores y de formas mucho más diversas, ¿no? El turismo se ha convertido en una necesidad y en consecuencia, pues hay más gente que viaja y más gente que viaja a más sitios, con la consecuencia es clara, pues la competencia es mucho mayor. ¿Usted cree ya que el champán se acabó? Yo creo que el champán se acabó de esta
Sí. Yo creo que de esta tacada ya se acabó el champán. Ya. Volverá, no sé cuándo volverá, dentro de 5, 6, 7 años, cuando las condiciones económicas y geopolíticas mejoren, si es que lo hacen. Volverá, pero volverá con características distintas. Ya. Esto sí, siempre, y me pasa a mí también, siempre cuando hacemos análisis de la situación, resulta que al revisar los análisis que hacemos, siempre hemos sido más pesimistas con el turismo de lo que la realidad ha demostrado. Es decir, el turismo ha sido, como se dice ahora, más resiliente de lo que todos los expertos preconizaban o profetizaban con anterioridad. Sí. Eso es una tendencia histórica. Y en estos momentos se está ocurriendo, por ejemplo, en el mundo de las empresas de lujo, pues la venta, digamos, de bolsos o de productos de lujo está disminuyendo, porque los ricos de verdad lo que necesitan es la exclusividad. Y cuando ven que un bolso de Louis Vuitton ya lo lleva prácticamente cualquiera, deja de interesarles, mientras que la experiencia ve de la final de un partido de fútbol en un parque del Bernabéu, esa es insustituible, y esa están dispuestos a pagar por las experiencias mucho más de lo que se pagaba hasta ahora. Es decir, hay un cambio de percepción, y el turismo es un beneficiario de ese cambio, porque los objetos ya no valen tanto como las experiencias, y evidentemente en el mundo de las experiencias el turismo es el rey, ¿no? El rey de las experiencias más interesantes son en actividades turísticas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a partir del año que viene? Bueno, la bolita de cristal no me la han Ya lo sé, pero bueno. Nosotros tenemos estabilidad. Somos uno de los pocos destinos donde tenemos un empresariado con una experiencia inigualable en comparación con nuestros países competidores. Lo que va a pasar es que la oferta española se va a ir acomodando a las necesidades de nuestros países emisores. Lo veremos como en la próxima World Travel Market van los empresarios españoles, van con los termómetros, y las autoridades van con los termómetros para poner... O sea, que maestro, ¿cree que en noviembre en la World Travel Market de Londres donde se va a decidir todo? No, decidir no, pero donde los empresarios van a saber la temperatura del mercado. Ya. Van a poner los termómetros en marcha, los empresarios y las administraciones públicas, sí. Porque aquí eso no va solo de empresarios. Esto el sistema lo exige la colaboración de todos, ¿no? Ya. Entonces ahí lo veremos. Y ahí es cuando si hay que dar un giro, si hay que abaratar los productos o cualquier tipo de gestión que exija que haga el conjunto del sistema, España está más preparada que nuestros competidores directos. O sea que eso es el mes que viene. Eso es el mes que viene, evidentemente, en noviembre, como todos los años. O sea, allí todo el mundo va a mirar qué va a pasar, ¿no? Efectivamente, es la primera película del año que viene. Bueno, ¿usted cree que la feria más importante del mundo es esa? Es la feria más importante del mundo. Ahora sí, porque históricamente lo era la ITB en Berlín, ¿no? Pero claro, en el mes de marzo, que es cuando es la ITB, bueno, tienes, claro, la vista para el verano, pero como hoy ya hay muchas más formas de hacer previsiones y las compañías aéreas ya preparan con mucha más antelación sus rutas, porque claro, dependen de los aviones que tengan y de otro conjunto de cosas. Noviembre es un mes mejor para tomar la temperatura a los mercados, y en consecuencia yo creo que sí, que la World Travel Market es actualmente la feria más importante. Bueno, es positivo por lo que ha contado. Sí,
Sí, sí. Respecto al turismo, soy positivo, siempre soy positivo en términos relativos, claro. Siempre soy positivo porque, como digo, la experiencia me ha enseñado que el turismo ha ido por delante de las previsiones negativas y que siempre ha ido superando los obstáculos con una gran eficacia. Lo ha dicho usted, y además ahí lo demuestra la historia, ¿no? El turismo es resistente a las crisis, ¿eh? Sí, sí, absolutamente resistente. Puede tener una pequeña crisis en un momento, pero lo que, digamos, cuando los analistas dicen va a ser un año, resulta que terminan siendo 2 o 3 meses malos, pero luego el resto del año se recupera. Y esa es mi previsión. Vamos a ver, de nuevo, en un año que decimos que no es muy bueno y que se ha frenado, vamos a crecer lo mismo que la economía. Ya. ¿Dónde está la crisis ahora? Ya. Que no digo que no pueda llegar, pero ¿dónde está la crisis ahora? Ya. O sea, que lo ve correctamente bien todo. Sí, Bien. sí. Bueno. Ha habido, cuidado, en estos últimos años ha habido varios fenómenos interesantes. Como digo, la extensión de la temporada, en segundo lugar, la mejora del turismo interior, la aparición de las ciudades con un creciente número de hoteles de 4 y sobre todo de 5 estrellas, que se han construido muchísimos en España, y la mejora total de las infraestructuras. Es decir, que tenemos unas condiciones que son muy positivas para este fenómeno turístico. Pues maestro, es una maravilla escucharle, ¿eh? Muy amable. Es una maravilla escuchar el análisis porque nos da mucha tranquilidad para el invierno turístico. Eso espero. Nos da mucha, pero mucha, y es positivo lo que está contando. O sea, estamos creciendo al 3%, que es igual que la economía española. Efectivamente, así es. Y no podemos decir que las cosas van mal, sino que, pues bueno... eso sería, es como si dijéramos que la macroeconomía española va mal, la macroeconomía española va muy bien. Otra cosa distinta es lo que llega luego a las familias y a las rentas menores, ¿no? Que evidentemente tienen dificultades, pero los datos macro son buenos, igual que los datos turísticos macros pues son buenos. Eso hay que darse cuenta de cómo son las cosas. Bueno, don Ignacio Vasallo, maestro, uno de los referentes o quizá el referente más importante en España sobre el turismo, que sabe latín usted, ¿eh? Muy amable. Agradecerle que nos haya atendido y bueno, muy interesante lo que nos ha contado. Que tenga un buen día, don Ignacio Vasallo. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Un abrazo. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.